¿Alguna vez te has preguntado qué siente un hombre al clavar su daga en el líder más poderoso del mundo, para luego darse cuenta de que acaba de firmar su propia sentencia de muerte? ¿Crees que la libertad de Roma se salvó aquel 15 de marzo, o fue ese el día en que la República realmente murió? Tras el asesinato de Julio César, los conspiradores celebraron, pero no contaban con la sangrienta venganza del imperio. Hoy, en este documental, descubriremos cómo Octavio Augusto y Marco Antonio desataron una cacería humana que no se detendría hasta que el último traidor fuera devorado por la misma Roma que intentaron salvar. Prepárate para conocer la cara más oscura de la historia de Roma. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que el asesinato cometido en nombre de la libertad terminara convirtiéndose en el acta de nacimiento de la dictadura más absoluta que el mundo antiguo jamás conoció? Tras el brutal apuñalamiento de Julio César en el teatro de Pompeyo, los conspiradores, liderados por Bruto y Casio, salieron a las calles de Roma gritando que el tirano había muerto y que la República volvía a ser libre. Pero el silencio que recibieron por respuesta no fue de alivio, sino de un terror paralizante que recorrió cada callejón del Subura y cada columna del Foro. El pueblo de Roma no se sentía liberado, se sentía huérfano. Y en ese vacío de poder, donde el aire todavía olía a la sangre del dictador, comenzó a gestarse una de las tormentas políticas más violentas de la historia. El 15 de marzo del año 44 a.C. no fue el final de una era, sino el prólogo de una masacre. Los tiranicidas, como se hacían llamar los asesinos, se habían refugiado en el Capitolio, protegidos por gladiadores a sueldo, mientras la ciudad contenía el aliento. Fue entonces cuando entró en escena Marco Antonio. Como lugarteniente de César y cónsul en ejercicio, Antonio era el hombre más poderoso de Roma en ese momento, pero su posición era extremadamente precaria. Tenía que jugar una partida de ajedrez mortal. Si castigaba a los asesinos de inmediato, corría el riesgo de una guerra civil instantánea para la que no estaba preparado. Si los perdonaba, traicionaba la memoria de su mentor y perdía el apoyo de las legiones. Antonio optó por la diplomacia fría. En una tensa reunión en el templo de Telus, se llegó a un compromiso casi absurdo. Los asesinos de César recibirían una amnistía, pero todos los actos, nombramientos y decretos de César serían ratificados como leyes vigentes. Fue una jugada magistral de Antonio. Al validar los actos de César, aseguraba las tierras prometidas a los veteranos y los cargos de los magistrados, manteniendo la estabilidad del Estado mientras ganaba tiempo. Pero la paz era un espejismo. El verdadero punto de inflexión, el momento en que la retención de este relato se dispara y la historia cambia de rumbo, ocurrió días después, durante el funeral público de Julio César. Imagina la escena en el Foro Romano. El calor del sol sobre el mármol, miles de ciudadanos apretujados, el llanto de los veteranos que habían conquistado las Galias y Egipto siguiendo a ese hombre. El cuerpo de César fue colocado en un túmulo de marfil, cubierto con la toga púrpura que vestía cuando fue asesinado, todavía manchada de sangre y con los agujeros de las 23 puñaladas visibles. Fue aquí donde Marco Antonio pronunció el discurso que hoy es leyenda. No fue una simple elegía fúnebre. Antonio comenzó de manera contenida, alabando las virtudes de los conspiradores como hombres honorables para cumplir con la amnistía, pero poco a poco fue introduciendo el veneno de la indignación. A medida que hablaba, Antonio recordó a la multitud cada una de las victorias de César, cada una de las veces que el dictador había rechazado la corona real, y sobre todo, cómo César había amado al pueblo de Roma. Pero el golpe maestro fue la lectura del testamento. Cuando Antonio reveló que Julio César había dejado sus inmensos jardines privados como parque público para los ciudadanos y que, además, había legado una generosa suma de dinero a cada habitante de la ciudad, el sentimiento de pérdida se transformó en una furia ciega. La multitud, que poco antes dudaba, ahora quería las cabezas de Bruto y Casio. En un estallido de frenesí colectivo, los ciudadanos improvisaron una pira funeraria en medio del foro, quemando muebles, bancos y maderas para incinerar el cuerpo de su líder. Con las cenizas todavía calientes, la turba se armó con antorchas y se dirigió a las casas de los conspiradores. La venganza había comenzado y ya no habría marcha atrás. Mientras las llamas iluminaban la noche romana y los asesinos de César huían de la ciudad para salvar la vida, un joven de apenas 18 años recibía una noticia que cambiaría el destino del mundo. Su nombre era Cayo Octavio, el sobrino nieto de César, que se encontraba en Apolonia terminando sus estudios militares. La carta que recibió era clara: César había muerto, y en su testamento lo había adoptado legalmente como hijo y heredero principal. Sus consejeros y su propia madre le suplicaron que renunciara a la herencia. Aceptar el nombre de César significaba ponerse una diana en el pecho. Marco Antonio, un general veterano y curtido, no iba a ver con buenos ojos a un adolescente reclamando el botín y la gloria del dictador muerto. Pero Octavio, con una frialdad que asombraría a historiadores durante milenios, decidió cruzar el mar hacia Italia.
No era un guerrero, no tenía cicatrices de batalla ni el carisma de Antonio, pero poseía algo mucho más peligroso, una inteligencia política despiadada y el nombre de su padre adoptivo. Al desembarcar, empezó a llamarse a sí mismo Cayo Julio César Octaviano. Para los veteranos de las legiones, el nombre era un imán. Para el pueblo, era el regreso del ídolo. Para Marco Antonio, era una molestia que pensó que podría aplastar fácilmente. La relación entre Antonio y el joven Octaviano comenzó con un desprecio absoluto. Cuando Octaviano llegó a Roma y pidió a Antonio que le entregara el dinero de César para pagar los legados del testamento, Antonio se negó, alegando que el dinero ya se había gastado en los asuntos del Estado. Antonio subestimó al muchacho, llamándolo niño y tratándolo como a un intruso. Pero el niño resultó ser un maestro de la propaganda. Octaviano vendió sus propias propiedades y pidió dinero prestado para pagar al pueblo lo que César les debía, ganándose una lealtad que el dinero de Antonio no podía comprar. La tensión en Roma se volvió insoportable. Por un lado, Antonio intentaba consolidar su mando militar en la Galia Cisalpina. Por otro, el Senado, liderado por el orador Cicerón, veía en el joven Octaviano una herramienta útil para deshacerse de Antonio, a quien consideraban un nuevo tirano en potencia. Cicerón, en una serie de discursos incendiarios conocidos como las Filípicas, atacó ferozmente a Marco Antonio, tildándolo de borracho y gladiador, mientras elogiaba al joven César como el salvador de la República. Fue un error de cálculo histórico. El Senado pensó que podía usar a Octaviano y luego desecharlo, pero como diría el propio Octaviano más tarde, no se puede usar al hijo de César para destruir el legado de César. En este punto de la historia, las piezas del tablero estaban dispuestas para una colisión total. Los asesinos de César, Bruto y Casio, estaban en Oriente reuniendo un ejército masivo, saqueando provincias para financiar su resistencia republicana. En Italia, Antonio y Octaviano estaban a punto de enfrentarse en el campo de batalla de Módena. Parecía que la venganza de César se disolvería en una guerra interna entre sus propios seguidores. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue lo que realmente devoró a Roma. Los dos herederos de César, el de sangre política y el de nombre legal, comprendieron que mientras lucharan entre ellos, los asesinos de su mentor seguirían libres y el Senado recuperaría el control. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Esta primera sección del documental nos muestra que la sangre de César no solo manchó el suelo del Senado, sino que infectó cada institución de la República. La traición inicial generó una cadena de desconfianzas donde nadie estaba a salvo. Los libertadores que decían actuar por el bien común terminaron huyendo como criminales, y los vengadores que decían actuar por justicia terminaron convirtiéndose en verdugos. La muerte de Julio César fue el catalizador que sacó a la luz la verdadera naturaleza del poder romano, una fuerza que no entiende de leyes ni de moral, sino de supervivencia y dominación. Roma estaba a punto de ser devorada por sus propios hijos, y la carnicería que se avecinaba en el segundo triunvirato haría que el asesinato en los idus de marzo pareciera, en comparación, un acto de piedad. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto vale la vida de un amigo, de un hermano o de un mentor cuando lo que está en juego es el control absoluto del mundo conocido? Tras el caos inicial y las batallas de Módena, los herederos de César comprendieron que si seguían despedazándose entre ellos, los asesinos de su líder, Bruto y Casio, acabarían por vencer desde sus refugios en Oriente. Fue así como, en una pequeña isla situada en un río cerca de Bolonia, tres hombres se sentaron frente a frente para pactar uno de los acuerdos más escalofriantes de la historia humana. Octaviano, Marco Antonio y Lépido dejaron de lado sus odios personales para formar el segundo triunvirato. Pero este no era un acuerdo político ordinario, era un pacto de sangre que exigía un sacrificio previo para sellar su lealtad mutua. Para confiar los unos en los otros, decidieron que cada uno debía entregar la cabeza de sus propios aliados a cambio de la cabeza de los enemigos de los demás. Esta es la historia del segundo triunvirato y de las proscripciones, el momento en que Roma dejó de ser una ciudad de leyes para convertirse en un matadero. El acuerdo era simple y aterrador. Los tres hombres se autoproclamaron triunviros para la constitución de la República con poderes dictatoriales por 5 años. Se repartieron las provincias y el mando de las legiones, pero antes de marchar contra los conspiradores en Grecia, necesitaban dinero y, sobre todo, necesitaban limpiar la retaguardia de cualquier opositor interno. Fue entonces cuando redactaron las famosas listas de proscripción. Estar en esa lista significaba perder la protección de la ley, ser despojado de todas las propiedades y, finalmente, ser ejecutado por cualquier ciudadano que quisiera cobrar la recompensa. No había juicio, no había apelación y no había escondite seguro. El horror se apoderó de Roma cuando las tablas con los nombres de los condenados fueron colgadas en el foro, el mismo lugar donde poco antes se hablaba de libertad y derecho.
La lista inicial contenía los nombres de 300 senadores y 2000 caballeros. Pero lo que hizo este episodio particularmente perverso fue la moneda de cambio entre los triunviros. Marco Antonio exigió la muerte de Cicerón, el orador más grande de Roma y el hombre que lo había humillado con sus discursos. A cambio, Antonio permitió que su propio tío, Lucio Julio César, fuera incluido en la lista para complacer a sus socios. Lépido entregó a su hermano Paulo. Octaviano, el joven que Cicerón había llamado muchacho y al que pretendía manipular, permitió que su mentor y protector fuera sentenciado a muerte. La traición era el requisito de entrada al nuevo orden. En este punto de nuestro documental, debemos entender que la retención de Roma como sociedad civilizada se rompió por completo. La ciudad se convirtió en un escenario de pesadilla donde los esclavos traicionaban a sus amos por la libertad, los hijos denunciaban a sus padres por la herencia y los amigos se cerraban las puertas entre sí por puro terror. La muerte de Cicerón simboliza mejor que nada el fin de la República. El orador intentó huir hacia el mar, pero sus asesinos lo alcanzaron en su villa de Formia. Con una dignidad que no siempre mostró en vida, Cicerón ordenó a sus esclavos que detuvieran la litera y asomó la cabeza para facilitar el trabajo del verdugo. Pidió que lo mataran con limpieza. Tras decapitarlo, los centuriones le cortaron también las manos, aquellas manos que habían escrito las filípicas contra Antonio. Sus restos fueron llevados a Roma y clavados en la rostra, la plataforma desde donde solía pronunciar sus discursos. Se dice que Fulvia, la esposa de Marco Antonio, atravesó la lengua del orador con sus horquillas para el pelo en un último gesto de desprecio. La palabra había sido derrotada por la espada, y el silencio se impuso en el foro. Pero las proscripciones no eran solo una purga política, eran una operación financiera masiva. El triunvirato necesitaba pagar a las 43 legiones que se preparaban para la guerra civil, y la forma más rápida de obtener fondos era confiscando las fortunas de los hombres más ricos de Italia. No hacía falta ser un conspirador para morir, bastaba con tener una villa hermosa o una cuenta bancaria envidiable. Roma se llenó de delatores. La gente era asesinada en sus camas, en los templos y en las plazas. El olor a muerte era constante y las recompensas por las cabezas de los proscritos se pagaban con el dinero robado de sus propias arcas. Este clima de terror sistemático aseguró que nadie en Italia se atreviera a levantar un dedo mientras los triunviros se preparaban para la fase final de su venganza. Mientras tanto, en Oriente, Bruto y Casio habían logrado reunir un ejército formidable. Habían saqueado las ciudades de Licia y Rodas, acumulando tesoros de guerra para comprar la lealtad de mercenarios y legiones locales. Se hacían llamar los libertadores, pero actuaban como tiranos para financiar su causa republicana. Sabían que el choque era inevitable. Octaviano y Marco Antonio cruzaron el mar Adriático con una fuerza masiva, dejando a Lépido a cargo de la defensa de Italia. El escenario estaba listo para la batalla de Filipos, en Macedonia. Pero antes del combate, la tensión entre Octaviano y Antonio seguía creciendo. Antonio era el general experimentado, el hombre que las tropas admiraban. Octaviano era un joven enfermizo que a menudo tenía que ser llevado en litera, pero que poseía una voluntad de hierro y una visión a largo plazo que Antonio nunca alcanzaría a comprender. La logística de esta guerra fue asombrosa para la antigüedad. Miles de barcos transportaron suministros, caballos y soldados a través de mares infestados de piratas y flotas republicanas. El destino de la civilización occidental se decidiría en una llanura polvorienta de Grecia. Bruto y Casio tenían la ventaja de la posición y los suministros, mientras que las legiones del triunvirato estaban al borde del hambre y la desesperación. Sin embargo, los soldados de Octaviano y Antonio tenían algo que los republicanos no tenían, la rabia de vengar a su padre adoptivo y general, Julio César. El fantasma del dictador parecía flotar sobre el campamento. Las crónicas de la época aseguran que una visión terrible se le apareció a Bruto en su tienda poco antes de la batalla, una figura gigantesca y oscura que le dijo: «Soy tu mal genio, me verás en Filipos». La batalla de Filipos no fue un solo enfrentamiento, sino dos combates brutales separados por 3 semanas. En el primer choque, Marco Antonio demostró por qué era el mejor comandante de su tiempo, rompiendo las líneas de Casio y capturando su campamento. Al mismo tiempo, en el otro flanco, Bruto logró derrotar a las tropas de Octaviano, quien tuvo que esconderse en un pantano para no ser capturado. Fue un empate técnico, pero la confusión y la falta de comunicación sellaron el destino de la República. Casio, creyendo erróneamente que Bruto también había sido derrotado y que todo estaba perdido, ordenó a su liberto que lo matara. Con la muerte de Casio, el cerebro estratégico de la conspiración desapareció, dejando a Bruto solo ante la maquinaria de guerra del triunvirato. 3 semanas después, la desesperación llevó a Bruto a un segundo enfrentamiento. Sus suministros se agotaban y sus soldados empezaban a desertar.
La lucha fue cuerpo a cuerpo, una carnicería entre romanos donde no se dio cuartel. Las legiones de César barrieron a los republicanos. Cuando Bruto vio que sus líneas se colapsaban y que sus amigos caían uno tras otro, comprendió que el sueño de la República había muerto definitivamente en los campos de Macedonia. Se retiró a las colinas con unos pocos fieles, y al igual que Casio, eligió el suicidio antes que la humillación de ser llevado encadenado en el triunfo de Octaviano. Se dice que sus últimas palabras fueron una queja contra la virtud, diciendo que era solo un nombre vacío al servicio de la fortuna. La victoria del triunvirato fue total. Roma había devorado a los asesinos de César, pero el precio fue el desmantelamiento de su propia alma. Los campos de Filipos estaban cubiertos con los cuerpos de la élite romana. La venganza se había cumplido, pero el mundo que quedaba estaba roto y dividido entre dos hombres que se odiaban. Octaviano envió la cabeza de Bruto a Roma para ser arrojada a los pies de la estatua de César, un gesto final de cierre para la herida de los idus de marzo. Con los conspiradores muertos, la República ya no tenía defensores. Lo que siguió no fue la paz, sino una lenta transición hacia el poder absoluto, donde el joven Octaviano empezaría a maniobrar para eliminar a sus propios socios, demostrando que en el juego del imperio, la venganza es solo el primer paso hacia la dominación total. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible que la paz mundial nazca de la traición más absoluta y del exterminio de todos tus aliados? Tras la sangrienta victoria en Filipos y la desaparición de los asesinos de César, el mundo romano se convirtió en un tablero de ajedrez donde solo quedaban dos jugadores reales. El segundo triunvirato, que nació como un pacto de venganza, terminó transformándose en una cuenta atrás hacia la aniquilación mutua. Marco Antonio, el general carismático y guerrero, se quedó con el oriente rico y exótico. Octaviano, el joven calculador y aparentemente débil, se quedó con una Italia hambrienta y al borde del colapso. Parecía una división desigual, pero lo que Antonio no sabía era que, al elegir el lujo de Egipto y los brazos de Cleopatra, le estaba entregando a Octaviano el arma más poderosa de la antigüedad, la opinión pública y el orgullo nacional de Roma. Esta es la fase final de nuestro documental, donde veremos cómo la venganza del imperio no solo devoró a los traidores, sino que también consumió a los propios vengadores hasta que solo quedó uno en pie. El periodo que siguió a la derrota de Bruto y Casio fue una tregua armada disfrazada de gobierno. Octaviano regresó a Italia con la ingrata tarea de asentar a decenas de miles de veteranos. Para hacerlo, tuvo que confiscar tierras a ciudadanos romanos inocentes, lo que lo convirtió temporalmente en el hombre más odiado de la península. Mientras tanto, en las provincias orientales, Marco Antonio se comportaba como un monarca helenístico. Fue en Tarso donde se produjo el encuentro que cambiaría el curso de la historia, la llegada de Cleopatra VII. La reina de Egipto no solo buscaba un amante, buscaba un protector para su reino y para su hijo Cesarión, a quien ella afirmaba ser el único hijo legítimo de Julio César. Antonio cayó rendido bajo el hechizo de la reina, y desde ese momento, su identidad romana empezó a diluirse. Octaviano, desde Roma, observaba cada movimiento. Tenía una red de espías que le informaba de los excesos de Antonio en Alejandría, y empezó a cocinar a fuego lento la narrativa que destruiría a su rival. Antonio ya no era un general romano, sino un esclavo de una reina extranjera que pretendía someter a Roma bajo el yugo de Oriente. La retención de esta historia reside en la Guerra Fría que ambos mantuvieron durante años. Lépido, el tercer triunviro, fue el primero en caer. En un intento torpe por reclamar más poder en Sicilia, fue rodeado por las tropas de Octaviano. En lugar de ejecutarlo, Octaviano mostró una piedad calculadora, lo despojó de su poder militar, le quitó su cargo y lo exilió a una villa remota, dejándolo vivir como una sombra de lo que fue. Ahora, el mundo estaba oficialmente dividido en dos. Para mantener el interés de su audiencia en Roma, Octaviano utilizó el arte de la propaganda como nunca antes se había visto. Hizo que poetas y oradores resaltaran las virtudes de la austeridad romana frente a la decadencia de Egipto. Pero el golpe final llegó cuando Octaviano cometió un acto ilegal que hoy consideraríamos un escándalo internacional. Robó el testamento de Marco Antonio del Templo de las Vestales y lo leyó ante el Senado. El contenido del testamento fue el clavo final en el ataúd de Antonio. En él, el general pedía ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra y legaba importantes provincias romanas a los hijos que había tenido con ella. Para los romanos, esto era la traición definitiva. No era una guerra civil entre dos romanos. Octaviano lo presentó como una guerra sagrada de Italia contra una reina extranjera que quería trasladar la capital del mundo a las orillas del Nilo. El Senado, aterrorizado y manipulado, declaró la guerra a Cleopatra. Antonio, por su parte, se vio obligado a elegir entre su patria o su amante. Eligió a Cleopatra, y con ello, selló su destino. Las flotas de ambos bandos se concentraron en la costa de Grecia, en el Golfo de Ambracia, cerca de un lugar llamado Actium.
Era el año 31 a.C., y el futuro del Mediterráneo se decidiría en el agua. La batalla de Actium es uno de los momentos más analizados de la historia militar. Antonio poseía barcos enormes, auténticas fortalezas flotantes equipadas con catapultas, pero eran lentos y difíciles de maniobrar. Octaviano, bajo el mando técnico de su fiel general Agripa, contaba con barcos más pequeños y rápidos llamados liburnas. Durante horas, la batalla estuvo estancada en una lucha de desgaste. Sin embargo, en un momento crítico y todavía envuelto en el misterio, Cleopatra decidió retirar su contingente de 60 barcos y huir hacia Egipto. Al ver que la reina se marchaba, Marco Antonio cometió el error más grande de su carrera. Abandonó a sus soldados, que todavía estaban luchando y muriendo por él, para seguir el rastro de la mujer que amaba. La deserción de Antonio destruyó la moral de su ejército. Sus legiones en tierra, al enterarse de que su general los había abandonado, se rindieron sin disparar una flecha más. La venganza de Octaviano ya no necesitaba más sangre en el campo de batalla. El honor de Antonio estaba muerto, y lo demás era cuestión de tiempo. Octaviano no se detuvo tras Actium. Persiguió a la pareja hasta las puertas de Alejandría. El final fue digno de una tragedia griega. Creyendo falsamente que Cleopatra se había suicidado, Antonio se atravesó con su propia espada, muriendo poco después en los brazos de la reina. Cleopatra, tras intentar sin éxito seducir al frío Octaviano, comprendió que su destino era ser exhibida encadenada en las calles de Roma. Para evitar la humillación, prefirió la muerte, supuestamente a través de la mordedura de un áspid. Con la muerte de los amantes de Egipto, Octaviano se convirtió en el amo absoluto del mundo. Pero quedaba un cabo suelto, un rastro de la antigua venganza de los idus de marzo que todavía podía amenazar su trono: Cesarión, el hijo de Cleopatra y supuestamente de Julio César. Octaviano, siguiendo el consejo de sus asesores que decían que demasiados Césares no son buenos, ordenó la ejecución del joven. La purga había terminado. La sangre de todos los que se interpusieron en el camino del heredero había sido derramada. El regreso de Octaviano a Roma fue el de un dios viviente. Había traído la paz tras un siglo de guerras civiles intermitentes. Pero Octaviano era demasiado inteligente para llamarse rey o dictador, los títulos que habían causado la muerte de su padre adoptivo. En lugar de eso, en el año 27 a.C., protagonizó una escena magistral: devolvió todos sus poderes extraordinarios al Senado, declarando que la República había sido restaurada. Fue una farsa brillante. El Senado, agradecido y controlado por sus partidarios, le otorgó el título de Augusto, el Sagrado, el Venerado. Se le dio el mando de las provincias fronterizas donde estaban las legiones y se le nombró princeps, el primer ciudadano. La República no había vuelto, había nacido el Imperio Romano. Augusto gobernaría durante décadas, transformando una ciudad de ladrillo en una de mármol, creando una burocracia eficiente y estableciendo la Pax Romana que duraría 2 siglos. En la conclusión de este documental, debemos reflexionar sobre la paradoja de la historia de Roma. Bruto y Casio mataron a César para salvar la libertad, y su acto solo trajo una tiranía más perfecta. Antonio y Octaviano buscaron venganza por lealtad a un hombre, y terminaron construyendo un sistema donde la lealtad solo se debía al Estado y a su soberano. Roma devoró a los asesinos de César, pero en el proceso, devoró también la libertad de sus propios ciudadanos. El templo de Marte Vengador, que Augusto construyó en su nuevo foro, servía como recordatorio eterno: nadie desafía al poder de Roma y vive para contarlo. La sangrienta venganza del imperio no fue solo un acto de justicia poética por la muerte de un líder, fue el parto violento de una nueva forma de gobierno que dominaría el mundo conocido durante 500 años más. La República murió en los idus de marzo, pero el imperio nació de las cenizas de los hombres que intentaron evitarlo. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en qué momento exacto un hombre deja de ser un simple mortal para convertirse en una institución, en una idea que sobrevivirá durante 2 milenios? Tras décadas de ríos de sangre, de cabezas cortadas expuestas en el foro y de batallas navales que decidieron el destino de 3 continentes, el mundo romano se despertó en el año 27 a.C. con una realidad sobrecogedora: ya no quedaba nadie a quien combatir. Todos los enemigos de Julio César habían sido exterminados, todos los aliados que se volvieron rivales habían sido enterrados, y el joven Octaviano, aquel muchacho de 18 años al que nadie tomaba en serio, se erguía ahora sobre una montaña de cadáveres como el único dueño de la existencia humana. En esta sección final de nuestro documental, vamos a analizar cómo se consolidó la venganza más larga de la historia y cómo Roma, tras devorar a los asesinos de su líder, decidió entregarse voluntariamente a las manos de un solo hombre para no tener que volver a mirar al abismo de la guerra civil. La transformación de Octaviano en Augusto es la operación de marketing político más exitosa de todos los tiempos. Para que este vídeo mantenga toda tu atención,
debemos entender que el verdadero poder no solo se conquista con la espada, sino con la narrativa. Augusto sabía que los romanos odiaban la palabra rey, así que hizo algo brillante: renunció a sus poderes dictatoriales ante el Senado en una sesión cuidadosamente orquestada. Dijo que la república estaba restaurada y que él solo quería ser un ciudadano más, el primero entre sus iguales o princeps. El Senado, compuesto ahora por hombres que le debían la vida o la fortuna, le suplicó que no los abandonara. Le otorgaron el nombre de Augusto, un título que no era un cargo político, sino una distinción religiosa que lo situaba por encima de lo humano. Fue en ese preciso instante cuando la venganza de César se completó de forma poética. Los asesinos de César querían evitar que un hombre fuera rey. El resultado final fue que un hombre se convirtió en algo mucho más poderoso que un rey, se convirtió en un emperador. Para entender la magnitud de lo que vino después, hay que mirar hacia atrás y ver el rastro de la destrucción. La República Romana no murió por un golpe de estado repentino, sino por un agotamiento sistémico. Las proscripciones de las que hablamos antes habían eliminado a la vieja aristocracia, a los hombres que creían en el equilibrio de poderes. Los que quedaban eran burócratas, soldados y supervivientes que preferían la seguridad de un tirano benevolente al caos de la libertad sangrienta. Augusto aprovechó este cansancio para reformar cada aspecto de la vida romana. Creó la Guardia Pretoriana, una unidad de élite cuya única misión era proteger su persona, asegurándose de que nunca más un grupo de senadores pudiera acercarse a él con dagas ocultas en sus togas. La lección de los idus de marzo había sido aprendida con sangre: el poder absoluto necesita una escolta absoluta. Pero el imperio no se mantuvo solo mediante el miedo. Augusto comprendió que para que Roma olvidara la carnicería de la guerra civil, necesitaba pan y circo, pero también una nueva identidad. Comenzó un programa de construcción masivo que transformó la estética de la ciudad. Edificó el Foro de Augusto y en su centro colocó el Templo de Marte Vengador. Este edificio no era solo un monumento religioso, era el símbolo final de su victoria. En su interior se guardaban las insignias recuperadas de los partos y las espadas que habían castigado a los tiranicidas. Cada vez que un romano caminaba por ese foro, recibía un mensaje subliminal: la paz actual es hija de la venganza pasada. El mensaje era tan potente que la retención de su poder se mantuvo firme durante 40 años de reinado. Augusto se jactaba de haber recibido una Roma de ladrillo y haber dejado una de mármol, pero lo que realmente dejó fue una Roma que ya no sabía cómo gobernarse a sí misma sin un emperador. La estabilidad que trajo Augusto, conocida como la Pax Romana, tuvo un precio oculto que a menudo los libros de historia pasan por alto. Para mantener la paz en el centro, hubo que ejercer una violencia extrema en las periferias. Las fronteras del imperio se expandieron como nunca antes, devorando tribus en Germania, Hispania y los Balcanes. La maquinaria de guerra que se había perfeccionado durante las guerras civiles contra Bruto y Marco Antonio ahora se volcaba hacia el exterior. Las legiones ya no juraban lealtad al Senado y al pueblo de Roma, sino personalmente al emperador. Este cambio de lealtad fue el clavo definitivo en el ataúd de la antigua república. El soldado romano ya no luchaba por una idea de libertad, sino por el botín y la jubilación que solo el César podía garantizarle. Uno de los aspectos más fascinantes de este periodo final es cómo Augusto manejó su propia divinidad. Él no se proclamó Dios en vida, pero se llamó a sí mismo hijo del divino Julio. Al deificar a su padre adoptivo, Octaviano se convirtió automáticamente en el hijo de un dios. Esto le otorgaba una legitimidad mística que ningún Bruto o Casio podría haber combatido jamás con argumentos filosóficos sobre la libertad. La religión romana se fusionó con el culto a la personalidad. La figura del emperador se volvió sagrada, y cualquier crítica o complot contra él ya no era solo un crimen político, sino un sacrilegio. La venganza de César se había infiltrado incluso en las almas de los romanos, quienes ahora veían en la familia del dictador asesinado la única esperanza de orden universal. Sin embargo, el éxito de Augusto escondía una tragedia personal y dinástica. El hombre que había sobrevivido a todas las guerras no podía controlar la biología. Su obsesión por encontrar un heredero que continuara el linaje de los Césares llevó a una serie de intrigas palaciegas, muertes sospechosas y exilios que recordaban a las purgas del pasado. Su esposa Livia, una de las mujeres más poderosas y temidas de la historia, maniobró en las sombras para asegurar que su propio hijo, Tiberio, heredara el trono. Al final de su vida, Augusto se encontraba solo, habiendo sobrevivido a todos sus amigos, como Agripa, y a todos sus posibles herederos de sangre. En su lecho de muerte, se dice que preguntó a sus allegados si había interpretado bien su papel en la comedia de la vida. Esta pregunta revela la verdadera naturaleza del imperio, una representación teatral donde el orden depende de la habilidad del actor principal para mantener la máscara de la normalidad.
El legado de este proceso de venganza es lo que hoy llamamos civilización occidental. El derecho romano, la arquitectura, el idioma y la estructura administrativa que Augusto perfeccionó tras eliminar a sus rivales son los cimientos sobre los que se construyó Europa. Pero no debemos olvidar que todo esto nació de una traición en un teatro y se alimentó de la persecución implacable de quienes creyeron que podían detener el curso de la historia con una daga. La Roma que devoró a los asesinos de César se convirtió en una entidad nueva, una fuerza que no permitía la disidencia pero que ofrecía a cambio una seguridad que el mundo antiguo no había conocido jamás. La sangrienta venganza se transformó en una administración eficiente. Al final de este largo camino, cuando miramos las estatuas blancas de Augusto que decoran los museos del mundo, lo que vemos es el rostro del superviviente definitivo. El niño que cruzó el mar para reclamar una herencia maldita terminó por enterrar a la república más antigua del Mediterráneo. Bruto y Casio hoy son recordados como figuras trágicas, casi románticas, pero en su tiempo fueron percibidos por muchos como los hombres que desataron el demonio de la anarquía. La historia la escriben los vencedores, y Augusto escribió la suya con la sangre de sus enemigos y el mármol de sus monumentos. La venganza de César no fue solo un acto de piedad filial, fue la herramienta necesaria para limpiar el terreno y construir el edificio del imperio. Roma devoró a los conspiradores, y al hacerlo, cambió su propia naturaleza para siempre. Ya no habría más debates libres en el foro sobre el destino de la nación, ahora las decisiones se tomaban en las habitaciones privadas del Palatino. El precio de la paz fue la libertad, y los romanos del siglo I aceptaron el trato con gusto después de décadas de horror. La historia de cómo mataron a César y cómo Roma los devoró es, en última instancia, una advertencia sobre lo que sucede cuando las instituciones de una sociedad se rompen. El vacío de poder siempre será llenado por aquel que esté dispuesto a llegar más lejos en la violencia y en la astucia. Julio César murió, pero el cesarismo nació de su cadáver y dominó el mundo por siglos. El imperio fue su monumento funerario, y la historia su juez eterno. ¿Te has preguntado alguna vez si una nación puede realmente sobrevivir a la pérdida de su propia libertad a cambio de una paz que se siente como una jaula de oro? Hemos recorrido el camino desde la sangre derramada en las escaleras del Senado hasta la coronación de un hombre que juró que nunca sería rey, pero que terminó gobernando como un dios. En esta sección final, debemos analizar las cenizas de la República y el nacimiento de un orden que, aunque nos parezca lejano, cimentó las bases de nuestra propia civilización. Roma devoró a los asesinos de César, pero en el proceso, la Roma que todos conocían desapareció para siempre. Lo que quedó fue un motor de conquista y administración sin precedentes, una maquinaria que funcionaba bajo la premisa de que la disidencia era sinónimo de caos y la obediencia era la única garantía de supervivencia. El legado de la sangrienta venganza del imperio no se mide solo en el número de conspiradores ejecutados o en las batallas ganadas en el barro de Grecia. Se mide en la transformación psicológica de un pueblo. Los romanos del siglo I a.C. eran herederos de una tradición de 500 años de libertad política, de debates feroces y de una participación ciudadana que era el orgullo del mundo antiguo. Sin embargo, tras la purga sistemática de Octaviano y Marco Antonio, esa llama se apagó. El ciudadano romano se convirtió en un súbdito. La retención de esta idea es fundamental para entender por qué el imperio duró tanto tiempo. La población aceptó el trato de Augusto porque el costo de la libertad se había vuelto demasiado alto. El precio de la república era la guerra eterna, el precio del imperio era el silencio, y Roma eligió el silencio. Augusto, con una genialidad que raya en lo perverso, entendió que para que la venganza fuera definitiva, debía borrar incluso la memoria de la lucha. El templo de Marte Vengador no solo celebraba la muerte de Bruto y Casio, sino que establecía una nueva mitología donde la familia de los Césares era la elegida por los dioses para guiar el destino de la humanidad. El Foro Romano, antes el corazón palpitante de la política, se llenó de monumentos que glorificaban una sola estirpe. La arquitectura se convirtió en una herramienta de control mental masivo. Cada columna, cada estatua y cada arco de triunfo le recordaba al habitante de la ciudad que su prosperidad dependía de la lealtad al hombre que vivía en la colina del Palatino. Roma ya no era una comunidad de hombres libres, sino el escenario de una representación teatral continua donde el guión estaba escrito por una sola mano. Pero la venganza también tuvo un impacto geográfico. El imperio que nació de este conflicto era una entidad hambrienta que necesitaba expandirse para mantener alimentado al monstruo militar que lo había creado. Las legiones que una vez persiguieron a los tiranicidas por el Mediterráneo se convirtieron en los muros de acero que protegían las fronteras de Britania, Germania y Mesopotamia. La Pax Romana fue, en realidad, una paz impuesta por la espada en las periferias para que el centro pudiera vivir en el lujo. Esta estructura creó una red de comercio, leyes y lenguas que unificó al mundo conocido,
pero lo hizo sobre la base de que cualquier chispa de rebelión sería sofocada con la misma crueldad con la que se sofocó la conspiración de los idus de marzo. El modelo de Augusto era claro: el orden justifica cualquier medio. Si analizamos el final de los protagonistas de esta historia, vemos que la tragedia no perdonó a nadie. Bruto y Casio murieron por una república que ya no existía más que en sus mentes románticas. Marco Antonio murió por una pasión que lo alejó de su deber y lo convirtió en un paria para su propia gente. Y Octaviano, el gran vencedor, el hombre que sobrevivió a todos, pasó sus últimos años rodeado de una soledad imperial, viendo cómo sus propios familiares morían en circunstancias sospechosas y cómo el poder que tanto le había costado ganar se convertía en una carga que nadie más parecía capaz de llevar con su misma frialdad. La venganza se completó, pero el vengador terminó convirtiéndose en un prisionero de su propio éxito, atrapado en la farsa de una restauración que nadie creía pero que todos aceptaban por miedo al regreso de la sangre. Para nosotros, en el siglo XXI, el relato de cómo mataron a César y cómo Roma los devoró sirve como un espejo oscuro. Nos enseña que las instituciones democráticas son mucho más frágiles de lo que pensamos y que la polarización extrema a menudo conduce a la figura del hombre fuerte que promete orden a cambio de obediencia. La historia de Roma no es solo una crónica de mármol y espadas, es una lección sobre la naturaleza humana y sobre cómo el deseo de justicia o de venganza puede terminar destruyendo aquello que se intenta proteger. Bruto quería proteger la república y terminó acelerando su fin. Antonio quería proteger su posición y terminó perdiendo su patria. Octaviano quería vengar a su padre y terminó borrando su legado republicano para crear algo nuevo y absoluto. Al cerrar este documental, debemos mirar hacia el futuro del imperio que estos hombres forjaron. La estructura de poder que Augusto diseñó funcionó durante siglos, pero contenía en su ADN la semilla de su propia destrucción, la dependencia absoluta de la calidad del hombre que ocupaba el trono. Cuando el emperador era un hombre capaz como Augusto o Trajano, el imperio florecía. Cuando era un hombre roto o cruel, el sistema se convertía en una pesadilla. La venganza de César creó un mundo estable, pero también un mundo donde la locura de un solo individuo podía condenar a millones. El sacrificio de la libertad en el altar de la seguridad fue el pacto que Roma firmó en los idus de marzo, y es un pacto que la humanidad ha repetido una y otra vez a lo largo de los milenios. La sangrienta venganza del imperio concluyó con un silencio sepulcral sobre la tumba de la República. La Roma que devoró a sus libertadores se convirtió en el espejo donde todos los imperios posteriores se han mirado. Al final, los asesinos de César no solo perdieron sus vidas, sino que perdieron la batalla por el alma de Roma. El nombre de César se convirtió en el título de todos los soberanos venideros, desde los zares de Rusia hasta los cáiseres de Alemania, demostrando que aunque el hombre murió en el suelo del Senado, su sombra creció hasta cubrir el mundo entero. La venganza fue total. El éxito fue absoluto y el precio fue la libertad eterna de un pueblo que prefirió ser esclavo en la paz que libre en la guerra. ¿Qué queda de un sueño de libertad cuando el mármol de las estatuas comienza a agrietarse y el nombre de los héroes se pierde en el olvido de los siglos? Al llegar al final de este viaje por la sangrienta venganza del imperio, nos encontramos con una verdad incómoda que resuena hasta nuestros días. Los conspiradores que empuñaron sus dagas contra Julio César creían que estaban salvando una idea, pero en realidad estaban destruyendo un mundo. Bruto, Casio y los suyos apostaron a que el pueblo romano preferiría la libertad con caos antes que la seguridad con un tirano, y perdieron la apuesta de la forma más trágica posible. Roma no solo los devoró a ellos, devoró la posibilidad misma de que el poder volviera a ser compartido, entregándole las llaves del destino universal a una sola estirpe que gobernaría con mano de hierro y guante de seda. La paradoja final de este documental es que el asesinato de César no detuvo la tiranía, sino que la perfeccionó. El joven Octaviano, convertido en el sagrado Augusto, logró lo que su padre adoptivo nunca pudo: morir en su cama, rodeado de honores, mientras una ciudad entera lo lloraba como al salvador de la patria. El precio de esa paz fue el silencio de los oradores, la sumisión de los senadores y la transformación de los ciudadanos en súbditos. La república murió desangrada en los campos de Filipos y fue enterrada bajo los cimientos de los grandes monumentos que hoy todavía admiramos en las calles de la Roma moderna. Este relato nos enseña que el poder es una fuerza que aborrece el vacío y que, cuando las instituciones fallan, la venganza suele ser el motor que impulsa la creación de nuevos órdenes. Roma devoró a sus libertadores para dar a luz a sus emperadores. El nombre de César dejó de pertenecer a un hombre para convertirse en un título eterno que ha sobrevivido a caídas de imperios y revoluciones. Pero ahora la pregunta es para ti: ¿crees que Bruto hizo lo correcto al intentar salvar la República o fue simplemente un traidor que condenó a Roma a siglos de dictadura? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué bando habrías tomado tú en los idus de marzo. Si te apasiona la historia antigua y quieres seguir explorando los secretos de las grandes civilizaciones,
No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir creando documentales de gran formato como este. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y nos vemos en el próximo episodio.